En estos días hemos visto la comunicación de Educación con Rumbo. Emitieron un comunicado donde hablan de la seguridad de maestras y maestros como una condición indispensable para garantizar el derecho a la educación. Y lo que hablan aquí es que al menos el 80% del magisterio desarrolla su labor entre estrés y 5 de cada 10 alumnos confirman agresiones al profesorado. 5 de cada 10 alumnos confirman agresiones al profesorado. Me parece un dato tremendo. Se vuelve fundamental articular acciones coordinadas entre las familias, las autoridades estatales, federales y la comunidad escolar. Y pues hablan del reciente caso de violencia ocurrido en Michoacán, que no es un caso aislado, donde vimos cómo pues un chico de 15 años asesinó a 2, en un primer momento se pensó que eran maestras. Yo dije esta mañana que eran maestras, pero eran trabajadoras de la escuela, parte del equipo de esta escuela, ellas 2 que fueron asesinadas por este muchacho de 15 años. Y bueno, pues estamos hablando de un caso de violencia extremo ocurrido en Michoacán, que no se considera un hecho aislado, sino parte de una escalada de agresiones en contra del magisterio en el país. Aquí hay que detenernos porque se está hablando de agresiones al magisterio de diferentes maneras. Este es un caso absolutamente extremo, este caso que nos sacudió. Ya vincularon a proceso a este muchacho de 15 años que pues literalmente mató por la espalda a una de las personas y a la otra la acribilló ya pues abajo de un escritorio, en pocas palabras, una cosa brutal, espeluznante. Y ese muchacho de 15 años pues ahora está en este proceso judicial, obviamente vinculado a proceso. Lo que aquí se está planteando es muy importante escucharlo en voz de Patricia Ganem. Patricia es la coordinadora del Observatorio de Investigación Educación con Rumbo, porque están aquí planteando un tipo de agresividad, en este caso extrema, pero desde luego hay una gama de situaciones y de asuntos que están registrados en este comunicado que se emitió para hablar de la seguridad de maestras y maestros, que obviamente para que puedan hacer su trabajo tienen que tener un mínimo de seguridad como una condición indispensable para garantizar el derecho a la educación. Y hablan aquí del estrés que causa esta circunstancia y hablan de que 5 de cada 10 alumnos confirman agresiones a las maestras, a los maestros, agresiones directas al profesorado. Así que es importantísimo escuchar lo que aquí se está diciendo, es importantísimo abrir el espacio para saber de qué se está hablando. Y le aprecio a Patricia Ganem que nos tome la comunicación para exponer lo que han emitido en esta comunicación. Bienvenida como coordinadora de Educación con Rumbo a este programa. Bienvenida, Patricia, gracias por estar aquí. Al contrario, Carmen, un gusto saludarte y a toda tu audiencia. Pues estamos hablando de esto que tiene que ver con agresiones a maestros y a maestras y al tema de la seguridad. Cuéntanos, ¿qué nos pueden decir ustedes como observadores? Ustedes son un gran observatorio de investigación que está observando justamente esto. Cuéntanos, ¿qué se sabe? ¿Qué es lo que han visto? Carmen, voy a empezar diciendo que desde el Observatorio Ciudadano que nosotros vamos alimentando, traemos 3 grandes líneas que nos preocupan. Primero, todo esto que incluso tú misma lo has comentado y muchos de tus participantes, de la crisis civilizatoria que estamos viviendo. Estos vínculos poco adecuados que tenemos entre países o entre ciudades o entre ciudadanos. Pero también la otra gran línea es la descomposición del tejido social. Es decir, este tejido que se va armando entre la familia, entre las escuelas, entre la sociedad, entre los empresarios, etcétera. Y por el otro lado, otra gran línea que nos preocupa y que va a dar, sustento a esto que estamos viendo, es la normalización de la violencia. La normalización a través de los juegos, dejamos que los niños maten a personajes en internet o en estas aplicaciones o programas. Y esto va generando una condición que ya vemos en maneras concretas, como que los niños se agredan entre sí, o ahora estas agresiones que vemos de los alumnos a los profesores.
Y nos preocupa porque estamos debilitando incluso la normatividad para poner en manos de los profesores una serie de disposiciones que les permitan hablar con los padres, que les permitan a lo mejor generar una evaluación mucho más apropiada de sus aprendizajes, o incluso el poder trabajar dentro de las escuelas situaciones de violencia cuando se presentan. Entonces, esto lo vamos viendo porque cada vez más los padres exigen cosas a las escuelas que las escuelas no pueden dar, Carmen. Las escuelas tienen una misión muy específica de acompañar los aprendizajes y las familias de ir siendo los primeros proveedores de esos permisos emocionales para los vínculos que sus hijos establecen en la escuela, en los jardines públicos, en las fiestas, etcétera. Entonces, todo esto marca que la sociedad en general hemos debilitado, digamos, puesto en una condición asimétrica la posibilidad de actuar de los maestros con respecto a las condiciones y al clima de trabajo para lograr los aprendizajes. Ni más ni menos. Este caso de Michoacán que mencionan ustedes en el principio de su mensaje, y que comentamos aquí, bueno, es un caso extremo, evidentemente. Estamos hablando de una circunstancia bastante grave, pero ustedes dicen no es un caso aislado, no se puede entender como un evento único y aislado, sino como parte de esta escalada de agresiones en contra del magisterio en toda la República Mexicana, en todo el país. Y hablan de lo que pasó en Tulancingo, y hablan de lo que pasó en Naucalpan, en otros lugares donde han ocurrido cosas violentas extremas, digámoslo así. Sí, por supuesto, Carmen. No podemos ni minimizar, ni descalificar, ni normalizar que sucedió en una escuela. Si nosotros hacemos un recorrido hacia atrás y hemos puesto solo 3, 4 ejemplos en la nota, nos habla de que no tendría que suceder esto. El tema es la magnitud en la que sucede, no en cuanto a la cantidad, sino este tipo de agresiones extremas de aventarle a un profesor un bote de basura, o de amenazarlo con una navaja, o de burlarse de él, no pueden ser condiciones que minimicemos. Uh-huh. Ahí tenemos que revisar cómo estamos dándole las herramientas a los maestros, porque las figuras que estamos construyendo dentro de las familias con nuestros hijos sobre la autoridad, sobre la imagen masculina o femenina, sobre la relación o el tema de el manejo de estrés o de manejo emocional, son mínimas y a veces nulas. Entonces los chicos llegan a la escuela y con el permiso de si no pegas te pego, si tú no agredes eres una persona débil, si no te impones y te saltas la fila, entonces no vas a lograr nada en la vida, que son algunos de los mensajes que los profesores reportan que los niños emiten cuando generan alguna violencia. Entonces, no lo podemos dejar ya en estos momentos como una condición aislada. Incluso las propias autoridades de hace muchos años están trabajando la violencia en el aula, programas de trabajo mucho más cordial dentro de las escuelas, porque esto viene escalando. Por lo que ya mencionaba antes, Carmen, la descomposición del tejido social es evidente. Y otras muestras: abandonar a un bebé en la vía pública, golpear a un niño pequeño, veámoslo en los supermercados, en los mercados, en los lugares públicos, cómo regañamos a los niños, cómo los golpeamos. Eso va generando un deterioro en la vida de un ser humano y va escalando en rencores, en depresiones, en irritabilidad, que ya vemos de manera extrema como lo sucedido en Michoacán. Patricia Ganem, coordinadora del Observatorio de Investigación Educación con Rumbo.
ustedes que han emitido esta comunicación que nos atrapó la atención, porque al revisar lo que ustedes están diciendo nos parece que es un fenómeno, un tema que no puede soslayarse, que tiene que atenderse y que la sociedad mexicana tenemos que tener conciencia de lo que ustedes están diciendo. Veo aquí que están citando estudios recientes que coinciden en puntos críticos sobre la escalada ascendente de la violencia contra los docentes, que es lo que está explicando. Y están citando a un texto de Gaona et al., de Gaona y otros autores, en donde dice que 5 de cada 10 estudiantes, 5 de cada 10, la mitad, han sido testigos de falta de respeto hacia docentes. Además, cerca del 35% confirmó haber presenciado algún tipo de conflicto por parte de los padres o madres de familia hacia las y los profesores. Según la encuesta nacional de violencia hacia los maestros de 2024, 4 de cada 10 docentes han vivido algún tipo de violencia al interior de sus planteles. De ellos, el 90% ha recibido agresiones verbales, insultos, burlas y humillaciones. Son porcentajes altísimos, Patricia. Son porcentajes altísimos, el que están documentados en el libro de violencias escolares en el bachillerato, específicamente ya este tipo de violencias y este tipo de agresiones ya se perciben y se reproducen mucho más a nivel de media superior y de superior. Un grupo de comunicación científica, así se llama, que integra a otras instancias de investigación y la propia Secretaría de Educación Pública sacan este documento. Y en el capítulo 6, los autores que citan incluso a Gaona hablan sobre la violencia hacia el docente, un desafío para la educación. Y efectivamente, si revisamos otros documentos, Carmen, como los emitidos por la Fundación SM, que habla de los maestros, el estrés que están viviendo, o los mismos que ha emitido sobre bienestar y salud docente de la UNESCO, o los informes de investigaciones de contexto que dan la prueba PISA, que ahora ya no solo habla de aprendizajes fundamentales, sino que genera que los chicos o las chicas aprendan, nos damos cuenta que el trabajo del maestro se ha verdaderamente disminuido en cuanto a estas condiciones favorables. Tienen poco material, falta de capacitación, pero si además le sumamos que los propios chicos y las familias minimizan su trabajo, no lo valoran, generan mucho más estrés por las amenazas, por las burlas. Carmen, tú y yo vivimos cuando fuimos a la secundaria, a la media superior, que a lo mejor hacíamos alguna caricatura del profesor. Es decir, nuestros profesores siempre van a ser un foco de atención para nosotros los estudiantes. Y era, digamos, algo que sucedía. Sin embargo, nunca fue tratado, nunca fue acompañado. Y eso no debe de suceder. Entonces, las cifras que estamos mencionando nos señalan que ya es una realidad que los alumnos, los padres de familia, minimicen el trabajo de los profesores a través de burlas, descalificaciones, incluso en ya agresiones de orden físico. Agresiones de orden físico se han registrado en contra de los profesores y bueno, pues en general estamos en un país en donde hay lugares muy extendidos donde la violencia extrema es una realidad desde hace demasiados años, décadas. Violencia extrema del crimen organizado, violencia extrema de la criminalidad en general, en fin, tenemos un contexto muy amplio en donde el tema violencia es una realidad constante, Patricia. Así es, nos agredimos estando en el coche, no permitimos el paso de peatones, no, muy comúnmente escuchamos palabras altisonantes refiriéndose de una persona a otra en el supermercado o en la calle o en algún centro comercial. No es normal, Carmen. Lo que Educación con Rumbo insiste es que debemos de poner mucha atención sobre los vínculos asociativos, sobre las relaciones que las personas entablamos con otras. Y la escuela es un lugar donde conviven pares, donde conviven los niños más o menos de la misma edad con otras personas que son los maestros, los directivos, el personal de apoyo. Y ahí justo la escuela debería de ser esta segunda oportunidad que tiene un chico, una chica, un niño de ver formas de relación
distinta. Pero ¿qué pasa si entre los propios compañeritos, a lo mejor los maestros estresados, no generan ese ambiente? El chico, viéndolo en la calle, viéndolo en la televisión o en las redes sociales, viéndolo en su propia familia, y se confirma esa manera violenta, agresiva de relacionarnos, pues los niños, los jóvenes, van asumiendo esas prácticas. Y eso es lo que Educación con Rumbo está señalando, y que debemos ya de atender ese asunto. Veo en la comunicación algunas declaraciones tuyas, Patricia Ganem, que voy a retomar para esta conversación que estamos teniendo. Dice que esta situación ocurre en un contexto donde las políticas educativas han colocado correctamente a niñas, niños y adolescentes en el centro, pero sin construir mecanismos claros de corresponsabilidad que favorezcan al profesorado. El resultado es un vacío institucional que ha debilitado la autoridad pedagógica. El resultado es un vacío institucional que ha debilitado la autoridad pedagógica dentro del aula, sin consolidar al mismo tiempo procedimientos normativos específicos ni herramientas institucionales para proteger a quienes enseñan. Y aquí está tu frase, Patricia Ganem. Dicho vacío institucional ha llevado a miles de maestros y maestras, a enfrentar el dilema entre intervenir ante conductas violentas que implican el riesgo de denuncia, sanciones administrativas o procesos legales, o la omisión forzada, no por falta de compromiso, sino por falta de respaldo. ¿Así es el panorama? Así es el panorama, Carmen. Mira, vamos a citar un ejemplo. El dato de la evaluación. Hoy los maestros no pueden reprobar. La reprobación, desde hace muchos años, nosotros también la cuestionamos, no es un mecanismo adecuado. Un niño no puede reprobar de la noche a la mañana. Entonces, ese acompañamiento no se da y al final el recurso es la reprobación. Pero ahora ese recurso que puede detener a los chicos y que no tendría que llamarse reprobación, incluso sugerimos corregir el término, ya no lo tienen los maestros. Los maestros tienen que pasar a los niños. ¿Qué sucede, Carmen? En las aulas vemos a chiquillos de cuarto, quinto, sexto de primaria, incluso los mismos maestros de secundaria y los de media superior no los reportan, con graves problemas de ortografía, con gravísimos problemas de fluidez lectora o de comprensión de textos. ¿Qué sucede? A esto es a lo que nosotros llamamos debilitamiento pedagógico del maestro, en cuanto que hay una disposición que les dice no se puede reprobar. Entonces, sí hay que cuestionar el mecanismo, hay que mejorarlo, pero sí, un chiquillo que no logra las habilidades en su momento, pues entonces va pasando de año y esto va generando más frustración entre los chicos, mucho más tristeza y a veces, digamos, elementos poco adecuados que aplican los maestros. Ese es un ejemplo. Pero ahora, ya por cualquier pequeña sanción o corrección o algún límite que el maestro pone en el aula, los padres de familia y los propios alumnos lo tachan de violencia de los maestros a los chicos. Entonces los profesores lo que hacen es retirar cualquier tipo de comunicación, incluso hasta contacto físico, alguna palmada, no, algún saludo, porque ya viene esta acusación. Y hay reglamentación que genera que los padres puedan ir a las instancias correspondientes y denunciarlos y el profesor tener que transitar, incluso con su director, pues toda una comprobación y una reunión de pruebas. Esto desgasta mucho al magisterio, Carmen. Es cierto, venimos de un modelo autoritario donde incluso pues se permitía, nuestros padres les decían a los maestros, no, si no aprende o si se porta mal, péguele. Y venimos de esa escuela de regaños, de castigos severos. Eso, por supuesto, se señaló y se ha venido mejorando. Pero sí tiene que haber en las manos de los maestros una serie de recursos que permitan generar una condición de trabajo, hablar con los padres y señalar qué conductas no son favorables para el propio alumno. Los maestros finalmente van a estar en la vida de los niños 1 o 2 años, pero los padres de familia van a estar con ellos todo el tiempo. Y si no hay límites en casa
Y si no hay posibilidad de que los maestros pongan límites dentro de las propias escuelas, de que lleguen temprano, de que cumplan la tarea, muchos padres de familia autorizan que no cumplan la tarea. Entonces los maestros dicen, bueno, pues es una herramienta como para aprender, para hacerlos responsables, para hacerlos autónomos. Todos esos mecanismos, Carmen, se han venido debilitando. Y eso nos preocupa y es a lo que nosotros llamamos lógica. ¿Han podido hablar, Patricia Ganem, desde este observatorio Educación con Rumbo, con la SEP? ¿Han tenido conversaciones? Lamentablemente no, Carmen. Hemos intentado varios acercamientos por muchos otros temas, por el de la evaluación, por el de los datos que nos están generando, por muchos otros temas, y no hemos tenido suerte de tener una comunicación. Están cerrados muchos canales de trabajo con organizaciones de la sociedad civil, muchos de los temas que eran comunes entre la autoridad y las organizaciones están cerrados, y bueno, pues lo que nos ha quedado en Educación con Rumbo es hacer este observatorio y hacer estos comunicados, pues para alertar y hacer y generar una opinión pública a través de ustedes, pues mucho más informada. Pues Patricia Ganem, te apreciamos mucho que estés aquí para hablar de todo esto. Seguiremos en contacto, pero por lo pronto está la comunicación que ustedes están haciendo. Es un tema muy trascendente, muy importante, porque estamos hablando de la educación del país y de las condiciones, en este caso, en la cual desempeñan su tarea los profesores y profesoras de México. Patricia Ganem, coordinadora del Observatorio de Investigación Educación con Rumbo, gracias por tomar la comunicación y seguimos en contacto. Buenos días. Buenos días, gracias, Carmen. Gracias, Patricia.